Enhorabuena. Tema del día. Bien, estamos en el tema del día. Hoy hablamos del comportamiento que tiene una persona enamorada. Vamos a hablar y desglosar este tema con nuestro invitado Ronald Tapia. Él es médico psiquiatra. Ronald, bienvenido, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días para todos ustedes también. Como siempre, tratando de tocar temas muy bonitos, muy importantes relativos a lo que es el comportamiento, la conducta humana, y una de las conductas o comportamientos más bonitos y más sanos y puros que existe, que es el amor, ¿no? El referente a lo que es el amor. ¿Cómo somos en ese momento? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo que nos transformamos, no? Te dicen vos y vos, perdemos el control, ¿no? Claro, es que es bien bonito esto, porque cuando nosotros, bueno, desde el punto de vista, por ejemplo, biológico, nosotros podemos decir que nuestro cerebro lo podemos dividir en dos partes, ¿no? Una parte que es la parte emocional de la mente, que es una parte más primitiva, que reacciona más o menos por reflejo, ¿no? Y otra parte que es la parte que el ser humano ha ido desarrollando, que es la parte del cerebro racional, que es la parte del lóbulo frontal, del lóbulo prefrontal. Y por lo general, cuando se activa el cerebro, primero se activa la parte emocional. Sí. Entonces, cuando hablamos del enamoramiento, porque no hablamos del amor directamente, sino del enamorarse, es un proceso que vamos realizando paso a paso, y el amor es la parte final de ese proceso. Nadie empieza en los primeros días o las primeras semanas a sentir amor, porque el amor es un sentimiento a largo plazo. Lo que sentimos inicialmente son emociones. Las emociones se diferencian de los sentimientos porque primero las emociones son mucho más intensas, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, cuando una pareja está 40 años de casados, ellos ya han ido desarrollando un sentimiento llamado amor, pero no van a sentir las emociones que sentían los primeros años, que eran mucho más intensas, porque es un proceso donde se ha ido reemplazando emociones por sentimientos. Pero al principio sí, las emociones son bonitas, ¿no es cierto? Porque son intensas, sentimos ese gustito interno que es muy fuerte, y como les decía, como está activo nuestro cerebro emocional, perdemos el control, lo que decíamos, nos volvemos medio animales, no pensamos, no razonamos, muchas veces hacemos cosas que después no nos explicamos por qué las hemos hecho. Una pregunta, hay personas que son enamoradizas, ¿no es cierto? Ay, sí. ¿Y cuáles son las características de una persona que está enamorada o está en esta etapa del enamoramiento? Claro, generalmente también tenemos que saber que esto es algo que vamos aprendiendo gradualmente a medida que vamos creciendo, ¿no? Nadie nace sabiendo, por ejemplo, cómo comportarse socialmente, cómo amar, cómo odiar. Aprendemos de acuerdo a las experiencias que hemos tenido y a la cultura que hemos tenido. Entonces hay personas que vienen de un medio ambiente, un medio donde el amor ha sido mucho más fluido, los padres se demostraban cómo era el amor, entonces uno aprende a demostrar el amor, que es muy importante, a saber demostrar. No todos amamos de la misma manera, ¿no? Hay un dicho que dice, no porque él no te ame como tú quieres que te ame, quiere decir que no te ame. Wow. O sea, ¿no? Cada uno ama de diferente manera, como ha aprendido, como ha tenido el ejemplo, como ha tenido el modelo. Entonces, no hay una característica específica de esta debe ser la forma en que se comporte un hombre enamorado o una mujer enamorada, y si no se comporta así quiere decir que no me ama. Cada uno expresa su amor de manera diferente. Pero también se confunde mucho, ¿no? El enamorar o el sentimiento del amor con el sentimiento de propiedad, de atracción, el sentimiento de machismo, el sentimiento... Hay muchos sentimientos que se confunden porque realmente no es amor, porque lastimar y perjudicar e incomodar a la otra persona no es amor. Lo que decíamos al principio, el amor es la fase final del enamoramiento, se va construyendo, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es la parte de las ciencias que estudian la conducta humana, eso de amor a primera vista no es compatible, porque eso es atracción. Eso, la primera parte del enamoramiento es la atracción física, ¿no? Por ahí empieza, dos personas que se miran, se atraen. Una vez que ha habido atracción física se juntan, encuentran compatibilidades una con la otra y empiezan a hacerse buena compañía. Ahora, lamentablemente dentro de lo que es la cultura, la educación, el machismo que tú mencionabas, muchas veces el hombre en ese proceso empieza a confundir la sensación de propiedad. Es mi mujer. Claro, es mío y nadie de mi pertenencia. Nadie la puede ver, no la puede mirar, nadie puede hablarle. Pero eso es un poco más cultural, de educación, digámoslo, ¿no? Y ahora, yo sé que no es muy lindo hablar de cifras en cuanto a los sentimientos, ¿no? Pero ¿hay un aproximado de las veces que una persona se logra enamorar en su vida? No. Ahora,
hay lo que dicen, ¿no? Una sola vez uno se enamora, pero eso es falso. Uno puede enamorarse varias veces, puede encontrar gente compatible con uno, y más o menos una estadística, una persona promedio puede enamorarse hasta 2 veces más o menos en toda su vida. Ahora, de esas 2 veces hay una que la compatibilidad, la atracción física, la compatibilidad conductual, la compatibilidad de objetivos, de metas, que todo es importante, hace que haya una ocasión donde encontramos una pareja que sea compatible y podemos empezar a armar ya un proyecto mucho más grande, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, tienen que ver muchas cosas, hasta a veces la religión, el nivel de educación, los objetivos que uno tiene. Cuando estos dos se unen como un rompecabezas, las personas se sienten completas, digamos así, porque tienen alguien que tiene los mismos objetivos, y este proceso va creciendo, va desarrollándose. Pero en casa no se asusten, dijo, es posible 2 veces, no quiere decir que uno esté en su casa, ay, era la Mónica y la Patricia, ¿y ahora qué hago? No, puede pasar. Porque, no al mismo tiempo, además. No, me refiero a que puede ser más de 2 veces, pero claro, de diferente forma, ¿no? Claro, es que muchas veces confundimos el amor con el amor muy sentimental, ¿no es cierto? Y no es así, el amor tiene que tener también algo de racionalidad. Una vez que hemos controlado las emociones, tenemos que tener un poco de racionalidad, y yo me acuerdo, un profesor me decía cuando yo hacía la especialidad, en el amor no hay buena ni mala suerte, hay buenas o malas elecciones, decía, en el sentido de que una vez que pasa la fase de la atracción física, de la parte de las emociones, la pasión que despierta al principio, pero llega un momento en que tenemos que ya meter a esta relación la racionalidad y ver si realmente esa pareja es compatible conmigo, porque el amor tiene que traer cosas buenas a tu vida. En cuanto el amor trae cosas malas, pensamientos tóxicos, sentimientos tóxicos, relaciones tóxicas, y la racionalidad tiene que decirnos que ya no es una buena elección conocer nuestras emociones, conocer nuestros pensamientos y tratar de buscar otro amor. Ronald, tenemos mensajes sobre este tema, el público se está pronunciando. Vamos a ver, por favor, Grisela, ¿qué nos dice este mensaje respecto a cómo se comporta una persona enamorada? Tenemos el siguiente mensaje. Mi nombre es Andrea. Mi consulta es: ¿por qué no puedo emocionarme estando enamorada, como me sucedió con solo una persona hace muchos años? Es la pregunta. Ya, muy buena pregunta, Andrea. Como decíamos hace un momento, primero hay que tener en cuenta que cada uno tiene su forma de emocionarse, ¿no es cierto? Ahora, decíamos que para poder enamorarse, empezar este proceso de enamoramiento, tiene que haber primero atracción física, compatibilidad, y no es tan fácil encontrar a veces eso en otra persona, ¿no es cierto? Y también, Ronald, esto se puede referir a que ese enamoramiento pasional que tenías a tus 18 años, que jurás vos que es el amor de tu vida y ese es tu y que amor, no va a haber nadie más. Claro, y que o tu primer amor, tu primer enamoramiento, claro, de repente solemos comparar con esta situación. Claro, y hay algo importante, las emociones van disminuyendo a medida que la exposición al estímulo se va repitiendo, ¿no? Por decirles, la primera vez que yo viajo a París, por decirles, estoy súper emocionado, pero ya la 4ª vez que estoy yendo, como que mi nivel de emoción ya ha disminuido, porque la novedad, las cosas nuevas, ya no es lo mismo. Lo pasa con el amor, ¿no? Y cuando estamos en esta etapa nos cegamos totalmente, no miramos a nadie más, solamente ojos para esa persona. Lo que decíamos es la primera etapa, que es muy emocional, las emociones están muy fuertes, muy desbordadas, nuestro cerebro emocional toma el control de nuestra mente y te obliga a ser muy poco racional. Entonces, en ese momento incluso tú puedes poner en un pedestal a esa pareja, cierras dejas de ver todos los defectos y solo ves las virtudes. Qué linda que está gordita. Oiga, perdón, para cerrar así cortito, sé que no hay tiempo, ¿qué pasa con las personas que solamente se enamora uno y la otra parte no? Es un tema muy bonito que incluso tocamos la otra vez, ¿no es cierto? Ay, perdón, no vine, creo. No he estado atento al programa, no, mentira. Lo que pasa es que para que este proceso del que hablamos termine, tiene que haber la sumatoria de 2 partes. Entonces puede ser que al principio uno tenga atracción física, pero en cuanto esa atracción física no es correspondida, o la compatibilidad con la otra persona no es correspondida, tiene que tener la capacidad de cortar ese proceso e iniciar uno nuevo. Si uno se obsesiona, porque a veces nuestra mente es irracional, como lo decía, sentimos emociones muy fuertes y somos irracionales y queremos obligar a la otra persona que nos ame, ese proceso no va a tener un buen resultado final y va a traer sufrimiento, angustia, frustración,
frustración y daño para uno mismo. Somos enamoradísimos. Así que no se enamoren de mí. No se enamoren de Ronald, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por invitarme, siempre un gusto estar aquí y también dejar fluir nuestras mejores emociones ahora que viene el Día de la Amistad, porque la amistad también es un tipo de amor muy Así bonito, es. ¿no es cierto? Qué lindas palabras. Ya lo saben, entonces esto fue un poquito de lo que es el comportamiento de una persona cuando está enamorada y cerramos el tema del día. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Enhorabuena.